Una semana más quiero darte una cordial bienvenida a nuestro programa Enriquecidos por su Palabra. Hoy nos encontramos emplazados nuevamente en el libro de los Salmos y vamos a tocar la siguiente temática que lleva por título Lecciones del pasado. Quiero también dar la bienvenida a Chelo, que nos acompaña como cada semana, y también a Mónica. ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien, me alegro. Pues yo espero que también todos los que nos estáis siguiendo en este momento os encontréis bien y vamos a pedir al Señor su dirección para que en este tiempo de compartir y reflexionar sobre su palabra podamos ser dirigidos por Él. Mónica, ¿nos quieres unir en oración? Vale, oremos por favor. Padre Celestial, Santísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos regala, Señor, y por permitirnos estar aquí para llevar a cabo tu palabra, Señor. Te pido que nos guíes, que tu Santo Espíritu, que sean tus palabras las que salen de nosotros y no sean nosotros hablando a nuestra manera, Señor. Que este mensaje llegue a aquellas personas a las cuales necesitan una palabra de aliento, escuchar tus promesas, Señor, que siempre se van a cumplir, siempre, siempre. Ayúdanos, guíanos e ilumínanos. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Mónica. Y como siempre, ¿verdad? Iniciamos este tiempo de reflexión compartiendo un salmo que es el salmo de base del tema de hoy. Chelo, adelante. Sí, hoy nos toca el Salmo 78, versículos 3 y 4. Dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no les ocultaremos a sus hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Correcto. Muy bien, gracias. Lecciones del pasado. En el libro de los Salmos encontramos un tipo de salmo que los teólogos, los estudiosos de este libro suelen llamar los salmos históricos, los salmos de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque son salmos que hacen alusión a acontecimientos históricos del pueblo de Israel, en el cual de forma especial el Señor se manifestó, no siempre acontecimientos pues en los que el pueblo reaccionó de forma positiva, sino que también hubo acontecimientos pues que fueron un tanto tristes o desagradables. Y, como hemos dicho, ¿verdad?, el título del tema de hoy, Lecciones del pasado, nos va a orientar a que estas cuestiones del pasado, no solamente las del pueblo de Israel, sino también las nuestras, puedan servirnos para sacar lecciones prácticas y no volver a caer en el mismo error. Y aprender, ¿verdad? Si se hizo algo bien, pues seguir en esa línea. Así que, pues, vamos, si os parece bien, a introducirnos primeramente y animamos también a nuestros amigos y amigas que nos ven que puedan buscar en sus Biblias el Salmo 105. El Salmo 105 es uno de esos salmos llamados históricos, salmos que hacen referencia a acontecimientos históricos o a personajes históricos muy relevantes. Me gustaría que pudiésemos resaltar, por ejemplo, en el versículo 17, Salmos 105, versículo 17, nos habla aquí de un personaje del cual yo creo que podemos aprender. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. No sé, ¿a qué acontecimiento histórico está haciendo referencia? ¿Qué podemos compartir en este ratito? ¿Qué os gustaría subrayar de este personaje histórico que se llamó José? Bueno, yo diría que a veces no entendemos cosas que nos pasan en el presente. Y no es entendible cómo José fue vendido como esclavo, y más por sus hermanos, ¿no?, y llevado a Egipto. En un principio, él podía pensar, pues, ¿por qué me pasa a mí esto?, ¿no? Como pensamos hoy en día, ¿por qué me está pasando esto? Pero a lo largo, ves que era el plan de Dios. O sea, era un plan que Dios... Bueno, es que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. No es que Dios quisiera que fuera de esclavo. Pero Dios aprovechó esa circunstancia para luego crear un pueblo grande, salvar a su pueblo, darles comida, que no fallecieran de hambre, etcétera. Entonces, es un personaje muy, muy importante en la Biblia, porque de ahí partió todo el pueblo de Israel por el desierto. Ahí también al final estuvieron como esclavos y demás. Pero vamos, una historia muy bonita la de José.
Y este versículo nos recuerda que, como bien has señalado, ¿verdad? Dice que envió a José. O sea, Dios va por delante siempre. Sí. Siempre va por delante en las situaciones que a veces son, desde nuestro punto de vista, difíciles. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la historia de José nos cuenta en el Génesis, como también en el Éxodo, pues pasaron por situaciones difíciles el pueblo de Israel, más bien después de que José pues viviese. Cuando estuvo él, hubo situaciones difíciles, pero como estaba José, bueno, pero después el pueblo, la familia de José, podríamos decirlo, terminó siendo esclavos. Terminaron siendo esclavos durante bastante tiempo. Y bueno, sí. Otra forma que yo le veo desde otro ángulo también es que Dios es Dios, ¿no? Y es súper sabio. También me pongo en el papel de sus hermanos, ¿no? Si somos tantos hermanos y de repente uno empieza a decir, he soñado que ustedes me adoran, he soñado que ustedes, o sea, dicen, hay que va, ¿no? Claro. Entonces también esas cosas, pero a medida que pasó el tiempo, con todo lo que le pasó a José, también Dios trabajó su carácter y su forma de ser ya no era el mismo. Tuvo que pasar por muchas situaciones para poder llegar a donde llegó. También. Sí. Una lección también importante para nosotros, ¿no? Saber que las dificultades que atravesamos por decisiones o por situaciones que a veces no buscamos o porque el enemigo también se hace presente, pues nos ayudan a desarrollar una confianza, un carácter, una forma de ver las cosas que quizá no alcanzaríamos nunca si José o si nosotros nos hubiésemos quedado siempre en casa. Exactamente. ¿No? José, pues, tuvo que hacer un viaje bastante complicado, ¿no? Con los beduinos que se lo llevaron hasta Egipto y estaba acostumbrado a vivir bien. Era el niño consentido, ¿no? Mimado de casa. Y luego todo lo que tuvo que pasar, pues finalmente lo convirtieron en un personaje clave en la historia del pueblo de Israel. Así que esas lecciones creo que también pues podemos sacar basados en el Salmo 105. Hay otros dos personajes que son nombrados también. Hay varios personajes, ¿no? Y animamos a nuestros amigos y amigas que cuando se den un tiempo puedan buscar más en este Salmo 105 el número de personajes que hay, pero claro, por cuestión de tiempo no podemos desarrollar todos. Tenemos otros dos que yo creo que sí también podríamos comentar alguna lección que podamos sacar para nuestro tiempo, y eso está en el versículo 26, siempre en el Salmo 105, versículo 26, dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y prodigios en la tierra de Cam, ¿no? Dos hermanos, Moisés y Aarón, ¿no? Aquí está haciendo alusión estos textos al acontecimiento que es muy importante para el pueblo de Israel, que fue salir de la esclavitud. Y tanto Aarón como Moisés pues desarrollaron su liderazgo, su influencia para que este proceso, evidentemente Dios también, pudiese salir adelante. ¿Qué podemos aprender de estos dos personajes, de este acontecimiento histórico, de lo que el Salmo nos dice, ¿no? Cómo hubo prodigios, señales, para que finalmente el pueblo pudiese salir libre? A pesar de lo que pasó con Moisés, de que él en cierta manera se hizo como remolor un poco, yo no tengo don de palabras, yo no voy a ir, yo no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Sí. Dios le facilitó las armas para ir, que en este caso era Aarón, para que sintiera un poco más de confianza, para que ayudara, le echara una mano y él se sintiera un poco más seguro, a pesar de que sabían que tenían a Dios de su parte. Pero aún así, los envió. Pero si miramos también a lo largo de la caminata, de todo lo que hizo Moisés, ¿cómo cambió Moisés? ¿Cómo la confianza con Dios y el ir a medida que iban pasando las cosas, él iba cogiendo más confianza y más? Es lo que hace la unión con Jesús, con Dios. Es el interactuar con Él, que ya los miedos, las preocupaciones y esto se acaban. Bueno, hay un texto que dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Entonces Dios nos coge como somos, no somos nada, nos coge como somos
y nos transforma. Y a veces, como hemos comentado, a veces tenemos que pasar por muchas pruebas, por mucho dolor, etcétera. Pero también te das cuenta cuando pasas por todo eso que no quieres, obviamente no quieres, pero luego dices, bueno, ¿esto me ha servido? ¿Para qué me ha servido? Te preguntas, ¿no? Me ha servido. Y analizando siempre ves que te ha servido para algo. Pues para moldear un poco tu carácter, para ganar humildad, para etcétera. Moisés era un hombre impulsivo también. Sí. Por eso no entró en la tierra de Canaán. Pero era un hombre que amaba a Dios profundamente. A pesar de su carácter, a día de hoy todos también tenemos nuestro carácter, cada uno somos distintos, pero Dios nos ama tal como somos. Intenta transformarnos para llevarnos a ser un poco más como Él, a hacernos aptos para esa tierra que está preparando para nosotros. Entonces de aquí tenemos que aprender mucho de Moisés, de Aarón. A mí sí que siempre me ha sorprendido en Aarón que consentiría que hicieran un becerro. Claro, impulsado, sí. pues esa fue una debilidad grande de Aarón. Sí. Le pudo la presión. Sí, a pesar de eso, Dios nos rechaza y dirá que fue un pecado gordo, ¿no? Sí. Pero es lo que te digo, Dios sabe que somos polvo, que somos nada, pero nos ama con todo su corazón. Aprendiendo un poco de lo que tú comentas de Aarón, en nuestra vida diaria nos pasa lo mismo. No hacemos un becerro, pero hacemos a Dios a un lado por otras cosas de nuestras familias, amigos, parientes. Preferimos, por llevarle la idea a fulano o a sutano, Dios me pide que haga esto, pero bueno, por un día Claro, normalmente lo hacemos. Pero yo pienso, a ver, cuando hemos conocido la palabra de Dios, todos hemos dejado algo. Todos hemos tomado la determinación de seguir a Dios pase lo que pase. Y yo pienso que después de 2 años tenemos que seguir pensando lo mismo. Seguir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente, da igual. Sí. Exacto. Pues sí, esta lección también podemos sacar de este Salmo 105, ¿no? De lo que estamos comentando. Cómo la providencia divina marcó una dirección, puso los recursos necesarios, las personas indicadas para que finalmente el pueblo de Israel o las familias, porque también habla de Abraham este salmo, aunque no lo vamos a tratar, pues pudiesen salir adelante y a pesar de las dificultades, también la perseverancia de estos hombres y mujeres de fe, pues les ayudó para poder continuar en su fe, en su camino y sobre todo en su relación con Dios para que puedan tener o pudieran tener la confianza necesaria. Y en su momento pues Dios actuó y en el caso del pueblo de Israel pues los liberó de Egipto, algo que parecía prácticamente imposible. Y bueno, nosotros también como cristianos, como adventistas, sabemos que un día no muy lejano, pues el Señor también va a librarnos de este Egipto en el que estamos, el Egipto espiritual, no espiritualmente hablando, y es lo que anhelamos. Por eso es interesante, a mí me llama aquí la atención, quiero resaltar 2 ideas de este Salmo 105. La primera es cuando hace alusión pues a las codornices. En el versículo 40 dice, pidieron e hicieron venir codornices y los sació con pan del cielo, ¿no? Ese contraste, ¿no? Me llama mucho la atención. Es un acontecimiento histórico, ¿no? El pueblo de Israel quería comer como comían en Egipto. No había carne, pero bueno, el Señor les concede comer codornices y se llenan de codornices, se empachan, diría yo. Pero también ahí está el Señor, ¿no? Que les daba cada día el pan del cielo, el maná, que se dice, ¿no? Es Dios proveerá, ¿no? Eso es una buena lección que podemos sacar para nuestro presente basados en este salmo. Sí. En la abundancia o en la escasez, ahí está siempre el Señor. Y debemos de estar agradecidos por ello, ¿no? Por eso este salmo concluye, ¿verdad?, con la palabra aleluya, ¿no? Que es un reconocimiento. Dios. Es, oye, en el pasado nos libraste, en el pasado estuviste con nosotros, nos sustentaste. Aleluya, ¿no? Y así es como concluye este salmo. Y estoy seguro que algún amigo o amiga que nos está escuchando, pues creo que junto con nosotros puede expresar, ¿no?, en este momento también un aleluya. Un aleluya por las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida y cómo esas circunstancias del pasado, con perseverancia, con fe y convicción, hoy pues le han traído lecciones importantes para su vida, para la vida de nuestros hogares, para la vida pues de nuestros
amigos o nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales. Así que eso también yo creo que vale la pena tenerlo presente. Vamos entonces, si os parece bien, por ir avanzando al Salmo 106. Solamente tenemos que mover ahí del 105, pasar la hoja o ahí mismo según las versiones de la Biblia. Y también el Salmo 106 nos recuerda varios acontecimientos históricos de ese peregrinaje del pueblo de Israel y sobre todo enfatiza el tema del arrepentimiento. Yo creo que también es importante que esto lo tengamos muy, muy presente. No sé si queréis resaltar algo de lo que habéis leído o estudiado de este Salmo 106 o algún texto así en concreto. Bueno, pues como el título lo dice, nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de los errores del pasado, de los del pueblo de Israel y también de los nuestros. O sea, muchas veces haces cosas que dices, si pudiera volver atrás el tiempo, no haría esto, no haría otro. Ya, no tiene remedio, por eso he dicho antes que Dios escribe, de hecho, sobre renglones torcidos. Porque muchas cosas de las que hacemos no tienen remedio después, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es aprender de los errores, continuar aferrándonos al Señor. Y bueno, pues es eso, ¿no? Dice aquí que el Salmo, los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Entonces, tú puedes hacer muchos esfuerzos por ser mejor, por hacer mejor las cosas y tal. Si no estás de la mano de Dios, vas a caer igual. Yo a veces, hablando con gente, pues han dicho, somos pecadores y seguimos siendo pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero yo digo, a ver, tú miras para atrás y tienes que haber cambiado algo. Porque si miras para atrás y sigues en la misma casilla de partida, ¿qué hemos hecho? No hemos perdido el tiempo. Entonces, tienes que ver, no que seas bueno, porque, no hay nadie, pero tienes que ver que has avanzado. O sea, que el Señor en ti ha hecho algo, ha transformado algo. Entonces, no conformarte con decir, es que somos pecadores. Ya, pero hasta que el día sea perfecto. O sea, de la mano del Señor, siempre para adelante. Exactamente. Hay que arrepentirse, hay que buscar que esa gracia que el Señor nos da nos transforme. Claro. ¿verdad? Exactamente, y no solamente decir, sí, Señor, me arrepiento y ya está. No. Hay un amigo mío que suele decir, haz tu parte humana, que Dios hace la parte divina. Pero tú tienes que poner tu lado también, tu granito de arena. Él hace lo más grande, pero tú tienes que hacer algo también. Y lo que me llama mucho la atención del Salmo 106 es recordar siempre que Dios es fiel. Siempre, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de esto. Él sabe lo impotente que somos, Él sabe cómo somos de débiles y sabe todas las artimañas del enemigo para hacernos caer y somos como borreguitos, caemos a la primera. Nos conoce, pero realmente lo que más ve Él es tu ansia de arrepentimiento, que ve que realmente no has querido hacerlo. No solamente decirlo, Señor, me arrepiento, porque de boca lo decimos todos, pero hay que decirlo de corazón, porque Él es lo que ve. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Sí, la Biblia dice que si tus pecados fueran negros, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, se volverán blancos como la lana. Esto ¿quién lo puede hacer? Nadie. No hay un sacerdote terrenal que pueda decir tus pecados te son perdonados. No. Nadie. Solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Y también es verdad que dice la Biblia que cuando haces algo contra alguien tienes que pedir perdón al ofendido y a Dios, claro. No es decir, me arrepiento, pero he hecho un daño, o he robado, o he mentido. Claro. Bueno, le pido perdón a Dios y ya está. No es eso, no. Pero si has mentido, pues vete y arréglalo. Exactamente. Claro, haz algo, no te quedes, Señor, perdóname, ya, pero hay una persona que está ofendida, hay una persona que has hecho daño, pues vete y reconcíliate. Claro que sí. Eso sí. Bueno, aquí hay un detalle que a mí me gusta mucho, que este salmo recuerda los fracasos del pueblo. Por ejemplo, en el versículo 43, Salmo 106, 43, dice, muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. En la Biblia, en ese sentido, y el libro de los Salmos, pues refleja esto, ¿no? Que el fracaso del pueblo está allí, no lo esconde, no lo maquilla, no. Lo expone como tal, y para que nosotros podamos sacar una lección, ¿no? Es cómo es de importante seguir los consejos
del Señor para aprender mejor en error ajeno que en el de uno propio, ¿no? Pero muchas veces, como antes decíamos, ¿verdad?, no aprendemos, ¿no? No, y además dice, fíjate, a pesar, como dices tú, de todos los errores del pueblo y demás, dice el Salmo, con todo, él miraba cuando estaban en angustia. Exacto. Y oía su clamor. La fidelidad Fíjate, de Dios. Pues es un padre amoroso. Cualquier padre en esta tierra, aunque tenga un hijo que no es todo lo que debiera de ser, pero es el padre y lo quiere con locura. Entonces, claro, como Dios compara el amor de una madre con su amor, pues esto es, aunque hayas hecho algo malo, Dios sentía por su pueblo, sentía ese cariño, ese pacto y Dios es amor. Tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Y el tiempo se nos está yendo, pero bueno, vamos a ir con una idea final que yo creo que es importante. Lecciones del pasado. No olvidemos el pasado. Sus aciertos, los errores que hayamos cometido nos pueden servir para avanzar en el presente, ¿no? Y hay una cita interesante que dice lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Cómo podríamos concluir con alguna idea práctica para nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven? A ver. Bueno, sí, Moni. Yo diría que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora, fiel, constante y amoroso. Así es. Sí, yo pienso que cuando miro hacia atrás, como tú has dicho, que mirar al pasado, ¿cómo te ayuda Dios? Yo sé, o sea, tendría experiencias para una emisión entera, pero ves algunas experiencias y dices, pero ¿cómo es posible que estando yo en esa circunstancia que no tenía salida y Dios me sacó milagrosamente? Claro, cuando ves eso, dices, bueno, pues entonces también en el futuro lo hará, ¿no? Correcto. Sí. Pues así es, amigo, amiga. Gracias por acompañarnos en este rato. Si Dios actuó en el pasado, también puede actuar en el presente. Aquellas lecciones que hayamos aprendido de estos dos salmos, que puedan ser prácticas y de ayuda para nuestras vidas. Te mandamos un abrazo, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Adiós.